¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hablamos hoy en nuestro podcast de cultura. Tenemos el placer de hablar bueno, de un proyecto que une literatura, memoria, accesibilidad, la edición de Pepitas de Tradición Oral y su reciente adaptación a lectura fácil, una iniciativa que acerca nuestras raíces populares a todos los públicos sin barreras de comprensión. Detrás de esta obra está la editorial que dirige Gorka García y hoy nos acompaña aquí junto con su colaboradora y además detrás de esta obra está la editorial de Gorka, un profesional comprometido con la difusión cultural y con la idea de que la lectura debe ser un derecho universal, no un privilegio. En esta edición han colaborado también la Asociación Accesible Fácil, presidida por Marisol Moreno, que como bien conocemos muchos de nuestra área, es una profesional bueno, pues de la literatura, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante. La pedagogía es su pasión, máster en promoción, lectura y literatura infantil, experta profesional en accesibilidad cognitiva y, bueno, cuentoterapia, mil detalles en torno pues a la lectura y a la pasión por las ediciones como este tipo. Bueno, pues vamos a dar paso también tenemos con nosotros a Gorka y a su colaboradora Marisol por cercanía. Buenas tardes, Buenas tardes, ¿qué tal? bienvenida. Nos sirves de Muchas gracias, nexo Félix. con Gorka y con su editorial, apasionada, como he dicho, por la literatura y por la cuentoterapia, por la enseñanza. Eh, Gorka, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, Háblanos Nada, estás acompañado por quién, una agradeceros colaboradora, ¿no? la invitación y nada, muy bien acompañado por Coco Cubels, una colaboradora, amiga, que además Hola. hoy ha venido de visita a Bilbao porque vamos a hacer luego una presentación también en una librería, la librería Naubis, aprovechando también, coincidiendo que hoy es el día de de las librerías. Y bueno, que se presente Coco. Pues nada, hola, yo me llamo Coco Cubells y bueno, he colaborado en algunos proyectos en la editorial de Gorka y nada, estoy aquí porque como dice él, me encuentro aquí en Bilbao para una presentación en la librería de uno de los proyectos, un proyecto con el que estamos todos muy ilusionados, que se llama Pepitas de la Tradición Oral. Así que son cuentos de la tradición oral que se han editado con una versión concreta y muy bien, muy encantada de estar aquí. Muchas gracias también por el acceso. Muy bien. Pues vamos a comenzar eh, por Gorka, con el permiso de Marisol. Gorka, para comenzar, cuéntanos cómo nace este proyecto Pepitas de Tradición Oral y qué te llevó a querer adaptarlo al formato de lectura fácil. Pues el proyecto nace, bueno, la editorial va a cumplir ahora en diciembre un año. Nos estrenamos el año pasado precisamente con un cuento original que escribió Coco, inspirado en una idea que les había propuesto. Y viene también a través de un programa del Ministerio de Cultura de promoción o de desarrollo de las industrias culturales y creativas. Y les presenté una propuesta de la editorial y una idea de combinar tanto la parte del formato tradicional en papel como el desarrollo de una aplicación para acceder a un mundo de cuentos digital. Y bueno, una de las premisas de la editorial es el combinar tanto los diferentes formatos, el papel como lo digital, como la parte tradicional, la sabiduría popular, como el apostar por autoras nuevas. Entonces, de ahí propusimos la idea de hacer esta adaptación de cuentos tradicionales populares a una versión nueva, adaptada para la infancia, con el contexto que le podíamos dar desde Blissful Thinking, desde la editorial, una identidad propia, digamos. Y en este recorrido y en ir encontrando en estas migas de pan, digamos, que nos están llevando por el camino, pues hemos ido encontrando pues desde a Coco, que a través de Coco también luego conocimos o conocí la cuentoterapia,
y a través de la cuentoterapia de la Asociación Iberoamericana de la Cuentoterapia, pues he acabado conociendo también a Marisol. Me dieron a conocer el contexto de la lectura fácil, la importancia que tiene y al final, pues cuando estaba desarrollando un poco la idea del proyecto de publicar Pepitas de Tradición Oral, que lo hemos publicado en una campaña de crowdfunding en Berkami, Ujú. eh, pues pensé que era ideal el poder definir un objetivo de esa campaña, la adaptación a lectura fácil de esos 10 cuentos, ¿no? Y el hecho de que pues como este tipo de cosas cotidianas que al final en otra charla comenté un poco, ¿no? Es como la idea de cuando vas a una entidad bancaria o hablas con un abogado y te transmiten una jerga, unos conceptos, unos vocablos que se te hacen muy difíciles de entender, ¿no? Entonces yo creo que en este caso las personas que necesitan de lectura fácil es también un poco en ese sentido, ¿no? Son personas que puede que haya eh, conceptos o contextos que se les hacen difíciles para poder acceder a esa cultura, a esa riqueza, a ese lenguaje. Entonces, al final, si vamos a la parte de la tradición oral de los cuentos, que es de todos, es una cultura para todo el mundo, nos pertenece a todas las personas, pues qué menos que intentar poder adaptarlo para que puedan disfrutar de ello también, ¿no? Ujú. Entonces, de ahí surgió un poco conocer a Marisol, a un grupo que hay mucha más gente, que lleva mucha experiencia en la adaptación a lectura fácil y bueno, pues aprender con ellas y seguir ese camino y ver un poco a Ujú. dónde nos lleva. Bueno, Marisol, es tu turno. Cuéntanos sobre tu asociación accesible y fácil de San Joan de Alacant, aquí en Alicante, cuándo nació y cómo ha sido este proceso. Pues mira, la asociación nació aproximadamente hace un año. Está inscrita en el registro de asociaciones aquí en San Juan y desde el inicio mantuvimos contacto con una fundación argentina que había tenido un trabajo previo realizado aquí en la Comunidad Valenciana. En contacto con Cecilia Horta, que era la persona responsable de lectura fácil en la Comunidad Valenciana, hasta ese momento empezamos a desarrollar un grupo mayor al que se ha unido Gorka y espero que Coco también se anime, de ámbito iberoamericano. Entonces, por un lado tenemos este grupo de ámbito iberoamericano con propuestas diversas y con especialistas que tienen muchísimo que aportar, con una larga experiencia, tanta que ya algunos están jubilados o jubiladas y yo voy ya camino de eso también. Y por otro lado, pues mira, a nivel local y comarcal, sabes que hay un proceso de participación ciudadana Ujú. distinto al que hubo en un principio hace unos años, pero que bueno, que mantiene algunas líneas de participación con las entidades locales. En ese sentido, pues hay una mesa de inclusión social en la que participan todos los centros que tenemos en la localidad y en la comarca. APSA, APCA, ¿vale? Lucas Col, todos los centros. Y con ellos hemos iniciado un proceso también de adaptación a lectura fácil de documentos públicos, pero también, ¿no?, esa parte literaria que es la que a mí me gusta y que me conecta con el trabajo de Gorka, que no hay nada azaroso, ¿verdad? Las sincronías y, Total. y se dan. Y entonces, pues, bueno, quiero decir, la asociación tiene varias líneas abiertas, no solamente de accesibilidad cognitiva, sino también sensorial. Hay otra persona que es Moncho, también una persona conocida en la localidad, que es profe de lengua de signos, es una persona sorda y que está desarrollando ese camino. Y otros compañeros, bueno, estamos en esa línea de trabajo también, ¿no? Eh, bueno, de accesibilidad sensorial. En cualquier caso, esta sería la asociación. Vamos muy despacio, poco a poco y creando sinergias pues, con otros grupos, ¿no?, y otras personas. Pero Ujú. a mí me gustaría que siguiésemos hablando de esta propuesta tan maravillosa, nunca mejor dicho, y que Coco nos contará también, porque Coco
es una sabia, ¿no? Vale, De todo el tema simbólico, porque Félix, los tres estamos relacionados con la cuentoterapia, Ajá. ¿verdad? Esto también es importante. Ya sabía yo que algo de Influye. cuento terapia tenía que haber un poco por ahí, conociéndote. Bueno, pues cuéntanos, Pues, Coco, cuéntanos más tú. Bueno, sobre este proyecto puedo decir que sí que se ha incluido pues, un análisis simbólico de cada uno de los cuentos que contiene, que son 10 cuentos de la tradición Os oral, iba a preguntar un poco el proceso, exacto, pues así muy nos ilustra a todos. conocidos y algunos de ellos incluso algo trabajados en alguno de los talleres de cuentoterapia. Y bueno, ha sido la verdad apasionante el poder realizar estos análisis simbólicos, pues, basándome también en lo que he aprendido en cuentoterapia y los que no eran nuevos para mí, nuevos en el sentido no de no conocer el cuento, sino de haberlo analizado. Pues bueno, pues sacándole también todo lo que he podido basándome en esos conocimientos que había adquirido en cuentoterapia, ¿no? Así que ha estado muy bien y yo creo y espero que pueda ayudar a mucha gente también a, a tener la lectura profunda de todos los cuentos y que nadie se pueda quedar en la superficie con ellos, porque sabemos que muchas veces los cuentos de la tradición oral han sido de alguna manera denostados o criticados, pues porque, bueno, por su crudeza o por alguna de estas cosas que bueno, son cuentos que tienen una antigüedad de más de 7.000 años y que, bueno, la lectura más profunda, ayudado por la simbología y el análisis simbólico de ellos, puede ayudar a entenderlos de la forma que nosotros en Cuentoterapia pretendemos y que ahora con Gorka también y en esta editorial también promulgamos pues, un poquito el fomentar este tipo de conocimiento, ¿no? Ujú. Hablando de las historias, ¿estamos hablando de relatos populares de alguna zona concreta o de un conjunto más amplio de voces y memorias? Pues la premisa a la hora de hacer la selección, realmente, bueno, si fuéramos más hacia atrás, la original, eran 25 cuentos de 5 países. Eran de España, de Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. De ahí, por el hecho de cuidar mucho desde la editorial, aunque sean cuentos de tradición oral y se supone que pertenecen a todo el mundo, el hecho de poder contactar con las fundaciones, las entidades públicas de los países pues como te decía, de América, que al final pudiéramos tener el permiso efectivo, real, de que podíamos hacer una adaptación de esos cuentos, pues al final retrasó un poco todo el proceso, estaba haciéndolo más complejo y somos una editorial muy pequeña y entonces decidimos digamos que centrar el foco en España, en los cuentos de la tradición española y de ahí luego la idea fue un poco también como diversificarlo en el sentido de, bueno, pues Coco al final es catalana, pues que tuviera algún cuento que pudiera venir originalmente de Cataluña, Raquel Guma, que es la ilustradora, es cordobesa, pues también que hubiera un cuento andaluz. Bueno, yo tengo familia extremeña, tengo familia gallega y soy de cerca de Bilbao. Y a raíz de esas como casualidades, como dice, o sincronicidades, como dice Marisol, pues me puse en contacto con la Diputación de Badajoz, porque tenían a través del filólogo Juan Rodríguez Pastor, tenían ya publicado una serie de recopilaciones de cuentos tradicionales en pueblos y aldeas de Extremadura. Me puse en contacto con ellas, con Antonieta, que una maravilla, súper amable, muy abierta a colaborar, y junto con Juan, que también le conocí, pues bueno, pues dieron permiso un poco para poder hacer esa adaptación. La mayoría de los cuentos vienen de esas versiones, pero al final son cuentos que son casi que universales, ¿no? Que podrán decir mejor Marisol y Coco, pues como puede ser El Castillo irás y no volverás, o Blanca Flor, o Mariquita y Periquito, que también son muy conocidos que se han utilizado en los talleres. Entonces ha sido un poco casualidad y no casualidad, pero sí, tratando de darle una cierta también diversidad, tanto en el origen o en la forma,
como en el tipo de cuentos que íbamos a incluir. También hay uno que es gallego, que es de la tradición oral gallega, que se llama San Calayo, que eso ha sido a través del Museo do Pobo Galego, una fundación también que trata de hacer ese trabajo de recopilación. Y la idea ha sido también como combinar los distintos tipos de cuentos para que fueran también divertidos, diversos, variados para el público infantil. Ujú. Marisol, ¿qué cambios o cuidados especiales se requieren para trasladar una obra tradicional a un lenguaje más, más comprensible? Vale. Antes de eso, quiero decir, como ha dicho Gorka, que los cuentos son universales, independientemente de dónde hayan sido recogidos, que está claro que tendrán pues esa cultura, ¿no? del lugar, pero que encontramos esos cuentos en cualquier parte del mundo. Y quiero recordar que desde Cuentoterapia se solicitó el reconocimiento como patrimonio inmaterial del cuento iberoamericano y que es algo, bueno, que está ahí, ¿no? Se van dando pasitos y que esa edición de la que él habla, de los 25 cuentos, ¿no? Así en ese ámbito, pues se dará sí o sí. Bueno, en relación con el tema de la lectura fácil o el lenguaje fácil, no el lenguaje claro, ¿vale? Que es otra cosa. Yo creo que va a quedar claro diciendo esto. Se empieza a desarrollar de una manera más real cuando se aprueba la normativa en 2018. Esta es una normativa española porque en Europa, en el resto de Europa nos llevan, ¿no? un adelanto en ese sentido y se establece pues las pautas, ¿no? A la hora de que haya una mayor comprensión, cómo se tiene que adaptar, cómo se tiene que maquetar, la necesidad de la validación por parte de personas con problemas de comprensión. Y es ahora en 2022, dentro de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se incluye también cómo se desarrolla esa accesibilidad eh, y con esta lectura fácil, ¿no? O sea que se ha ido poquito a poco legislando y ya hay unas referencias claras de cómo hacerlo. Con estas leyes a la par se crea el Centro Nacional de Accesibilidad Cognitiva. Esto ya es una referencia, ¿no? Porque estamos trabajando desde ahí. Y sí que es cierto bueno, que hay un trabajo muy largo desde hace unos años, en primer lugar desde Cataluña, con una mirada más amplia en el sentido de que se dirige a cualquier persona con dificultades de comprensión. Y otra federación, que es la de Plena Inclusión, que quizás hasta ahora se cerraba más en personas con discapacidad intelectual, ¿no? Aunque van abriendo poco a poco. Una de las características fundamentales es que una vez que se adapta, que, que se cumple con un diseño de página, que las frases son cortas, que no hay subordinadas, que no existe la pasiva, una vez que se hace todo eso, que las ilustraciones no son metafóricas, sino que hacen alusión al texto para aclarar y todo eso, se tiene que validar. ¿Qué es validar? Pues que aquellas personas que tienen dificultad de comprensión puedan leer, opinar y aportar a ese texto. Hasta que ese proceso no se ha terminado, no está adaptado realmente a lectura Ujú. fácil. Está la propuesta, ¿no? del adaptador, de la adaptadora, pero el proceso completo es así. Y es importante que se haga de esa forma, ¿no? Ujú. ¿He Muy bien, contestado pues a tu pregunta? sí, Sí, perfectamente, por supuesto que sí. vale. Bueno, pues no queremos tampoco acaparar mucho más tiempo. Tenemos que quedarnos con este proyecto tan auténtico. ¿Creéis que iniciativas como esta pueden ser precursoras, pueden abrir el camino a más editoriales por la accesibilidad cultural y la lectura fácil? Sí, por supuesto. Al final creo que es primero tener la conciencia, digamos, o el conocimiento de que existe, porque en muchos casos No sé. podemos darlo por desconocido, digamos, o porque al final lo que suele pasar en el contexto en el que nos movemos en el día a día, como no es algo que nos toque, pues lo tenemos pues bueno, no lo tenemos presente. Entonces, al final sí que es necesaria una visibilización primero
y luego tomar conciencia de que al final, como muchos otros aspectos de la vida y del ser humano, es un derecho de todas las personas. Y entonces, a partir de ahí, pues como eso es Sí. como el mínimo común en el que nos ponemos todos de acuerdo, pues luego ya es interés, vocación, y desde una editorial pequeña como la nuestra, pues se podrán dar pasitos pequeños, como pepitas, como se llama el título, y desde otras más grandes o desde instituciones públicas, pues pasos más grandes. Sí. Ujú. De hecho, Eh, sí que hay editoriales, grandes editoriales, que desde la aprobación de la ley han ido incorporando, ¿verdad?, adaptaciones. Está adaptado el Quijote a vaya. lectura fácil, ¿vale? Y grandes eh, obras, el Conde Lucanor, bueno, clásicos y actuales. Incluso hay personas que se han animado a adaptar poesía, que es algo más complicado. Ahora, este trabajo en concreto, esta magia, ¿no?, de esta editorial pequeñita, con grandes conocimientos además, porque también está la APP, ¿no?, que ha diseñado Gorka, y tan centrada en la literatura infantil y además con esta aportación desde la cuentoterapia, no existe. No existe, ¿no? Es decir, Y Marisol está detrás. Marisol está es detrás. una propuesta muy novedosa, muy interesante, yo creo que con un largo recorrido. Y sobre todo esta parte del cuento de tradición oral, ¿no? De Ujú. esto sí que no. Bueno, desmentirme, Coco, no sé, pero creo que este tipo de propuesta no existe. Muy bien. Bueno, pues por último, ¿qué respuesta está teniendo el público hasta el momento? Se están sumando instituciones, personas, un poco por resumir y ya no nos entretenemos más. Pues en cuanto a lo que ha sido la campaña de Berkami, de crowdfunding, ha funcionado súper bien. Al final da mucho vértigo porque es una, como decíamos, es una editorial pequeña, tiene muy poco recorrido y visibilidad. Y, y el objetivo mínimo eran recaudar 2.000 euros y llevamos 4.350, que uno de esos objetivos conseguidos es el de adaptar a lectura fácil. Y eso ha sido gracias a la gente que lo ha apoyado en Berkami. Y a partir de ahí luego también el reconocer, pues tanto como decía, no solo a lo que es Cuentoterapia como asociación, que también le ha dado ese apoyo, y a la parte de accesible y fácil, también el apostar y el promover, sino también pues a nivel de la Diputación de Badajoz, como os decía, el Museo do Pobo Galego, el propio Ministerio de Cultura, porque si no hubiese ese programa de industrias creativas, esta aplicación y este desarrollo no se habría podido dar, porque el coste de traducir los cuentos a los cuatro idiomas cooficiales, aunque hay más, evidentemente en el Estado, no habría sido posible el poder hacer esas análisis del simbolismo que ha hecho Coco, tampoco habría sido posible porque el coste es muy considerable. Y por ese lado, pues sí, agradecimiento en ese sentido. Ujú. La edición es una preciosidad. Y recordad que todavía hasta el viernes se puede aportar, o aquellas personas que estén interesadas, ¿verdad? Tener esa recompensa, esa edición que pueden, mira, muy bien. Aquí la enseña Gorka. Ahí la Una vemos. muestra de imprenta. No, no es la definitiva, pero bueno, es para haceros un poco la idea de cómo será. Genial. Nosotros a ver si luego en la edición ponemos ahí imágenes. Pues otro día hablamos más relajado porque tenéis también una inauguración o una presentación en librería y demás. Estáis con la agenda completa. Muchísimas gracias por haber encontrado un hueco, Gorka, Coco, Marisol, y que haya muchísimos éxitos y que se sumen mucha gente y muchos lectores. Gracias. Pues Gracias. muchas gracias. Gracias a vosotros por la Gracias, invitación. hasta la próxima Gracias. en nuestro podcast Hasta aquí en nuestro programa también y seguimos hablando de cultura y de más datos, de más asuntos. Saludos, un abrazo para todos. luego.